Buenos días, amados de Dios. Quiero compartir con ustedes la continuación del mensaje que llamamos Santos y Pecadores, una reflexión que se hizo esta semana y que se subió a YouTube y también a las páginas de la iglesia. Hablé retomando el tema que en ocasiones muchos de los que un día se volvieron al Señor, luego de un tiempo de caminar con firmeza, con gozo y convicción, comienzan a experimentar luchas, conflictos y a tener tentaciones. El pensamiento de querer volver atrás, hacer aquellas cosas que creían ya no volverían a hacer, pero resurgen en su corazón, en su interior. Es más, a veces llegan a tropezar y a caer. Y en el anterior mensaje decía que cuando esto pasa, tropezamos, cuando caemos, no solamente nuestra conciencia, también otras personas y el mismo diablo se presentan para acusarnos, añadiendo a nuestra frustración un nuevo conflicto. ¿Cómo es que si creímos en Dios, le amamos de corazón, nos entregamos en Él, fallamos de esta manera? Esto nos muestra que somos vulnerables y que necesitamos más de Dios. Es importante aclarar dos cosas. En la historia de la humanidad, el único que vivió sin pecado, no hay otro, ninguna otra persona, según el registro de Dios en Hebreos 4:15, fue Jesucristo. Por esa razón Juan, cuando lo ve venir, dice, Él es el Cordero de Dios, el único sin mancha, sin pecado, que quita precisamente nuestros pecados. El justo por los injustos, va a decir Pablo en Romanos. Todos los creyentes, aún los apóstoles, fallaron. Es parte del proceso de regeneración el que, al convertirnos a Dios, nos demos cuenta que no es automático. Recibimos por fe a Dios. Fuimos justificados en el momento mismo de creer, como dice Romanos 5:1. Esto significa que, ante Dios, somos considerados santos, sin pecados pasados, y que comenzó un proceso que no está exento de luchas, de obstáculos, de tropiezos para andar y caminar con Dios, conociendo, y aquí la clave, haciendo su voluntad. Juan 5:24 es un pasaje que, si no lo sabes, si no lo tenés guardado en tu corazón, yo recomiendo que lo guardes en tu corazón porque es importante. Mirá, dice tres cosas. El pasaje dice, si alguno cree en el que me envió, oye mi palabra y cree en el que me envió, primero, tiene vida eterna. Recibimos el regalo de la vida eterna cuando creemos. Dos, no habrá condenación respecto a nuestro pasado o pecados, lo cual no significa que podemos hacer lo que se nos dé la gana. Al contrario, precisamente porque hay una nueva naturaleza, porque Cristo entra a tu corazón, uno puede vivir de otra manera. No hay condenación al pasado respecto a lo que hicimos antes. Tres, dice el pasaje, hemos pasado de muerte a vida. La palabra muerte aquí significa en la Biblia separación, de estar alejados, separados de Dios, a tener un compañerismo con Dios. Al creer somos librados precisamente de la pena o condena justa por el pecado. Pero la salvación recién se inicia con esa condenación de pena. En 2 Tesalonicenses 2:13 dice en la versión Palabra de Dios para todos, el Señor los ama. Dios los escogió desde el principio, antes que nacieras, para salvarlos por medio de la purificación que viene del Espíritu y por la fe que ustedes tienen en la verdad. ¿Por qué pecamos? Si recibimos a Dios y la libertad y el poder para andar en el Espíritu, en vida nueva, libres del pecado, del pasado y de vicios. Pero esta capacidad que tenemos todos los creyentes, no solamente hay que tenerla, hay que desarrollarla, hay que afirmarla en el Espíritu y en la confianza que surge de conocer y vivir en su voluntad. Y es aquí donde la oración, el pasar tiempo conociendo la palabra y el discipulado son esenciales. Si hoy hiciéramos una encuesta, ¿cuántos creyentes son discipulados en forma personal? Como claramente lo mandó el Señor en Mateo 28, fueron sus instrucciones finales, nos llevaríamos una tremenda sorpresa. Es el querer amontonar lo que hace muchas veces que las iglesias, buscando un crecimiento, todos queremos crecer, todos quisiéramos tener muchas personas alcanzadas por Dios, pero hay una gran diferencia entre personas alcanzadas por Dios, tocadas por Dios y tener mucha gente. A veces el deseo de tener mucho nos olvida que
tenemos que tener muchos creyentes, no mucha gente. Y eso hace que olvidemos que a estas personas que se acercan, de las cuales muchos están interesados y deseosos de ver la obra de Dios en su mano, hay que cuidarlos, hay que atenderlos, hay que seguirlos. Debemos darle lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Volviendo a los apóstoles, no vamos a olvidarnos de ellos, hasta Pedro, que fue lleno varias veces del Espíritu Santo y que fue la llave que Dios usó en Pentecostés para abrir las puertas del Evangelio y que surgiera la iglesia por creyentes que creyeron y se convirtieron y preguntaron algo clave: ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse, crean en el Señor y bautícense. Él mismo, que fue lleno del Espíritu Santo en varias ocasiones a lo largo del desarrollo de la iglesia, en un momento determinado, precisamente el apóstol Pedro, lo va a retar delante de los demás. ¿Por qué? Porque no solamente peca, cae, tiene una actitud hipócrita, además, en su ejemplo, arrastra a otros, aún al precioso y manso Bernabé. Esto está en Gálatas 2:11. Si Pedro, con 3 años de seminario con Jesús, lleno varias veces del Espíritu Santo, tropezó y cayó, también vos y yo podemos caer. No es necesario que caigas, pero mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 10:12. Dice: así el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Si esto lo dice a los que creen estar firmes, ¿cuánto más los nuevos, aquellos que todavía no están firmes, aquellos que no han consolidado su andar en Dios? Si estás sirviendo, también tenés que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando estás activo, involucrado en las cosas del Señor, el diablo esto le molesta y va a tratar de añadir presión en tu vida para que te ocupes de tus cosas y no de las cosas de Dios. Ahora, esto no es el problema. No es el problema ser nuevo creyente, no es el problema servir a Dios, no es el problema comenzar una nueva vida. El problema es que si el Señor te llamó, sabía antes que suceda que tendrías pruebas, luchas, tropezones y aún caídas. Si amas a Dios, buscará levantarte, aprender y restaurarte. El problema es otro. El problema es que el diablo va a venir como acusador y a veces algunos creyentes, esos que tienen el cartel de legalista, más santos, más papas que el papa, ellos juzgan, te hacen sentir mal, te hacen sentir culpable, que no amas a Dios, que no estás agradando a Dios, que eres una mala persona, que eres un mal creyente. Si la persona es nueva, como cuando le pones a tu hijo pequeño una ropa linda para salir y a los pocos minutos de haberle puesto algo precioso, limpio, recién lavado, planchado, se cae y se ensucia, causa la reacción de los padres, la cual no es necesario que sea agresiva, ni juzgadora, pero la mente legal, la mente juzgadora, la mente que piensa en los demás, sí juzga. Por eso en Gálatas 6:1, Pablo, que está hablando de precisamente aquellos que se habían apartado, que habían caído de la gracia en esta iglesia, habla de una tarea que es importantísima en la iglesia, la restauración, la cual no es necesaria que la hagan los líderes, sino los que son espirituales. Es decir, que puede ser un líder, pero si el líder no es espiritual, él no la puede hacer. Algunos pueden ser líderes y aún pastores, pero sin un corazón maduro y tierno, no sirve para esta tarea. La tarea de sobrellevar y ayudar a las cargas de todos es de todos. Si alguien tiene una carga, todos tenemos que preocuparnos, orar y ver cómo podemos ser de bendición. La de restaurar es solo para los que están maduros, los que han conservado la ternura, como Jesús, de mirar el corazón y entender que esa persona necesita ser levantada, bendecida, animada, no juzgada. ¿Por qué? Porque ellos también pasaron por tentación y no olvidan que son vulnerables, que pueden caer. Por eso dice: el que esté firme, mire de no caer. Entonces son aptos para levantar porque tienen un corazón dispuesto. Santos y pecadores. Una tensión que no todos comprenden ni ven del mismo modo. Por eso el pasaje, por eso el tema. 1 Corintios 10:13 dice algo interesante, porque es evidente que vos querés algo más que simplemente andar de caída en caída. De esto se trata la segunda parte de este mensaje. Dice Pablo aquí: ustedes
no solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel. No va a dejar que seas tentado más allá de lo que puedas soportar. Así que cuando sepan, cuando son tentados, que van a poder soportar, porque Dios da la salida. ¡Qué promesa preciosa! Dios conoce los límites, dice este pasaje. Sabe cuál es el límite de tus fuerzas para resistir un ataque, una crisis, una presión, un ataque del enemigo o aún de otras personas. Y además, no solamente que Dios es fiel, te va a sostener, va a estar a tu lado. Además, Él va a abrir la puerta para sacarte adelante. Este pasaje dice y habla del cuidado de Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Ahora, vos ya sabemos lo que Dios va a hacer. Va a darte la salida, va a ser fiel, sabe de lo que estás pasando. ¿Qué haces vos para ayudar en este proceso, en esta intención del corazón del creyente que tiene el deseo de no andar de tropiezo en tropiezo? Vamos a ver varios pasajes. Hay un arsenal para poder usar. Y no se deben usar en forma aislada, sino en conjunto, porque Dios te ha dado ese arsenal para que uses cada herramienta. No voy a mencionar todos, sino algunos para no extenderme mucho. Jesús mismo dice en Juan 8, 31 y 32, la palabra debe penetrar tu mente y tu corazón, que además de traerte libertad, perdón y paz, te permite permanecer, mantenerte tomado de su mano. Dios no te va a soltar. Si te tomó como hijo, pero si eres rebelde, por engaño o atracción del enemigo te apartas, Dios no te va a forzar a quedarte. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo decide marcharse, aún el padre sabe que está tomando una mala decisión, sabe que no le corresponde pedir en ese tiempo su parte, pero el padre lo deja ir. El texto no lo dice, pero está entre líneas, mientras espera que él regrese, porque cuando el hijo vuelve, ahí estaba el padre esperando. El padre oró, esperó, aguardó. ¿Por qué? Porque la condición de hijo es inalterable. Nada hace cambiar tu amor hacia tu hijo, hacia tu hija. Y Dios, que es un Padre especial, no va a cambiar ni su amor ni su interés por ti, aunque falles a veces. En Juan 15, 19, no solo nos exhorta a permanecer en su palabra, Él da un dato fundamental para vos y para todos: permanecer en su amor. Es la falta de amor y la necesidad de ser amados, de sentir el amor que nos lleva a hacer cosas feas, a errar, a lastimarnos. Pero también es la cuota del amor de Dios la que sana, la que llena, la que da sentido, la que restaura. Alimenta el amor de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Permanece cerca de Él. Busca su presencia. Entonces su amor dará la cuota necesaria para que no sientas necesidad de cosas que has dejado atrás. En Hechos 11:23 pasa algo valioso. Una iglesia preciosa se comienza a gestar por el poder de Dios y Bernabé es enviado allí, ve lo que Dios está haciendo en Antioquía y los anima a permanecer firmes en el Señor. Y esto es una decisión fundamental, una convicción producida por el nuevo nacimiento. No hay mejor lugar que estar en su presencia, en comunión con Dios. Y se afirma cada día cuando pasamos tiempo con Dios. Creo que el principal problema de muchos creyentes que tropiezan y caen muy seguido, y es que aunque son sinceros y en verdad aman a Dios, es que no han comprendido la importancia de abonar o nutrir su amistad con Dios. Es necesario esforzarte y apartar tiempo para buscarlo, gozarte en Dios y nutrir tu vida espiritual. Busca su presencia cada día. Finalmente, ya estoy terminando, Pablo en 1 Corintios 7, 20, 24, dice dos cosas importantes, y lo dice dos veces. La condición en la que fuiste llamado permanece. El trasfondo aquí es el tema de los judaizantes y la circuncisión, pero quiero tomar lo que Pablo está diciendo acá. En la condición en que fuiste llamado permanece. ¿Por qué? Porque mi vida personal, no sé en la tuya, pero en mi vida, cuando he sido puesto a prueba, cuando he estado expuesto al tropiezo, cuando vi malos ejemplos, no solo recordé de dónde el Señor me sacó, lo que hizo en mi vida, y que nada ni nadie podía hacer lo que Dios hizo por mí. Me di cuenta que
La gracia de Dios tiene un elemento único para avanzar y permanecer. Tomar en cuenta que, ¿quién es el que me llamó? Dios mismo. Cuando dice permanece en la condición, significa permanece como hijo. Date cuenta quién te ama, te llama, te busca y anhela estar cada día contigo. Hoy también. Que hoy puedas estar con Dios. Más adelante, en la tarde, compartiré el mensaje. Esto fue un aperitivo y tal vez fue algo suculento. Que sea de provecho y que lo puedas compartir. Dios te bendiga, amado de Dios. Su presencia está aquí. Receive